Entresuelos, un podcast de Yera y Belilla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entresuelos, quinto episodio ya de nuestro programa, y en esta ocasión nos vamos a poner un poquito más intensitos de lo normal, ¿vale? No os asustéis, no mucho, porque en este episodio vamos a hablar de ansiedad, no solo en el sector inmobiliario, sino también la ansiedad de manera general, ¿vale? Para ello contamos con nuestra invitada Yara Berni, Buenas. ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, Yara es psicóloga, especialista sobre todo en la población infanto-juvenil y también en ansiedad, y con ella pues vamos a hablar un poquito sobre este tema que nos afecta a todos, y para que nos dé un poco unas líneas generales de cómo tratarla, qué es y los mitos también que hay alrededor de la ansiedad. Bueno, Yara, gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Para empezar, quiero que nos des así una pincelada general. ¿Qué es realmente la ansiedad? La ansiedad al final es una emoción como cualquier otra, ¿no? Como la tristeza, el enfado, el miedo. Lo que pasa que es una respuesta natural del organismo cuando prevé un cambio, un desafío. Entonces el cuerpo se prepara para enfrentar ese desafío. Entonces al final la emoción es natural y todos la sentimos, ¿no? Está en nuestro día a día porque es una emoción más. Lo que pasa que hay veces que puede ser adaptativa, como todas emociones, y otras veces más desadaptativa. Al final la ansiedad que nos protege, que nos ayuda a enfrentar esos desafíos o esos cambios es la adaptativa. Pero la ansiedad que se dispara, la ansiedad que nos bloquea, ahí entra esa ansiedad desadaptativa, que nos ayuda a evitar ciertas situaciones que no son de nuestro agrado y por tanto nos limita bastante. Lo que hay que dejar claro que no es una enfermedad como tal, o sea, simplemente Eso es una situación, una emoción Eso por la es. que podemos pasar cualquiera de nosotros, pero que no es una enfermedad. No, eso es una emoción más. Al final, igual que sentimos enfado cuando algo nos molesta, pues sentimos ansiedad cuando algo nos puede sobrepasar o cuando nos tenemos que poner en estado de alerta para enfrentar una situación. Es una emoción totalmente natural y humana. Muy bien. ¿Y desde qué edad crees que podemos empezar a sentir? Porque esto no sé si se ha hablado mucho, pero sí que en la vida adulta tenemos muy generalizado Sí. que tenemos ansiedad. Pero no sé si podemos ver ansiedad desde niños muy pequeños. ¿Es Sí, al así? final eso es. En la infancia también hay mucha ansiedad porque los niños también anticipan ciertos cambios, ciertas situaciones, ciertas cosas que se les escapan de su control. Entonces eso también les genera muchísima ansiedad. Lo que pasa es que no está tan visualizado el tener ansiedad en niños. Es más en la edad adulta o en adolescentes. También donde quizás se puede normalizar un poquito más. Pero los peques también sienten ansiedad muchas veces, con cambios o con pensamientos de anticipación al futuro, que también tienen, por supuesto. Pero no es algo que podamos decir, tenemos ansiedad a partir de los 3 años, de los 4 años. No está No, estudiado que se eso tiene a es. partir de X edad, ¿no? Eso es. Al final Ujú, aparece pues como van apareciendo las emociones primarias, ujú, entonces siguen apareciendo el resto de emociones a lo largo de nuestra vida, pero no hay una edad fijada de decir a partir de los 3 años aparece la ansiedad. No, ujú. va apareciendo, entonces en peques también aparece, pero no hay una edad en la que empieza. Vale. Y bueno, estamos ahora en octubre. No sé si es real o no esto que dicen de esta, digamos, creo que es depresión estacional, ¿no? ¿Sí? Se acaba el verano, hay menos horas de sol, volvemos al trabajo, llega el frío, se va el calor. ¿Es real esta depresión estacional? ¿Nos afecta a todos? Claro, al final es un cambio de rutina, ¿no? Estamos hablando un poquito de imprevistos, de cambios, de situaciones Ujú, que se escapan de nuestro control. Entonces, al final, este cambio de rutina, volver a la vida frenética de trabajo, pues con los niños extraescolares o ciertos objetivos que tenemos planteados durante el año, nos ayuda a que estas emociones se intensifiquen un poquito. También el cambio de tiempo también afecta, ¿no? El que hay menos horas de sol, más frío, todas estas cositas a nivel ujú, emocional también afecta y el cuerpo lo nota. ujú. Vale, o sea, que es real, que sí, Sí, sí que eso existe es, esta eso es, depresión. Muy bien. eso es. Luego quería preguntarte, siempre se habla mucho de la ansiedad a día de hoy, creo que es un tema que no sé si decir que está de moda, Sí, creo que no es la palabra, pero sí que creo que últimamente se está normalizando mucho más el tema de la ansiedad, que todo el mundo la podemos sufrir, y bueno, que es un tema que está de actualidad, ¿no? sí. Pero no sé si hay ciertos mitos que podemos hablar de que siempre se dice que la ansiedad es esto o lo otro. ¿Cuáles son, según tu experiencia, los principales mitos de la ansiedad? Sí. El primer mito que yo destacaría es que la ansiedad es negativa, que es mala, que es una emoción Vale. mala. Ujú. Y no es así. La ansiedad no es una emoción mala, no hay emociones buenas y malas. Hay emociones Interesante. más desagradables de sentir
y más agradables. Ujú. O según la intensidad y la frecuencia, más adaptativas o más desadaptativas. Entonces, la ansiedad es una emoción natural, buena, no es una emoción negativa. Lo que pasa que puede ser desadaptativa cuando se presenta con gran intensidad o ante situaciones que no se tiene que presentar, ¿no? Que no son un peligro real, por decirlo así. Es como, a mí me gusta decir una metáfora que es como una alarma de una casa. Ajá. La alarma que ponemos en una casa la ponemos para que nos avise de peligros, si entran ladrones, si hay movimiento. Ujú. Entonces esa alarma nos ayuda y nos protege, ¿no? Si esa alarma se activa, yo hago algo para superar esa situación, enfrentar esa situación. El problema de la ansiedad cuando es desadaptativa es que esa alarma se activa sin que haya un ladrón, sin que haya un peligro, No te ¿no? avisa. No te avisa Efectivamente, bien y eso no te es. avisa. Entonces, estoy generando una energía para un peligro que no es real, para una situación que no tengo que enfrentar, porque no hay nada. Ahí Ujú. es cuando nos limita, pero es una emoción buena, es una emoción Ya. adaptativa ¿Quién también quién lo muchas veces. diría, también te digo. Sí, Es una sí. emoción buena. Sí, porque los síntomas son muy Sí, desagradables, son sí, muy sí. desagradables de sentir y no Sí, nos sí, sí. gusta, pero realmente nos protege muchas veces. Muy bien, muy bien. Y bajo tu experiencia, ¿cuándo consideras que es un momento, ya, más o menos me imagino la respuesta, ¿no? Sí, Pero ¿cuándo ves que es un momento para pedir esa ayuda profesional bueno, que creemos que siempre que es lo importante? Bueno, lo primero creo que es detectarla, ¿no? Detectar que eso tenemos es, eso eso y es. luego es pedir ayuda profesional. ¿Cuándo consideras tú que una persona puede darse cuenta de, bueno, me está pasando esto, no es simple estrés, no es agobio, no es cansancio? ¿Cómo puedo detectar que tengo ansiedad? Sí. Y el siguiente paso de pedir ayuda profesional. Lo primero, como bien dices, es identificarla, ¿no? Esto es ansiedad, no es ninguna otra emoción. Y lo segundo, cuando esta ansiedad es muy intensa y muy duradera en el tiempo y desproporcionada, quizá, cuando nos limita de alguna forma en nuestro día a día. Es Ujú. decir, evitamos entornos, por ejemplo, porque me generan ansiedad. Entonces, yo no voy a un concierto porque sé que la gente me va a generar ansiedad, que haya mucha gente. Ahí nos está limitando porque no estamos nosotros controlando nuestra vida, nos la está dirigiendo esa ansiedad que sentimos. Y ahí es un buen paso para buscar un profesional y trabajar todo esto desde la raíz, ¿no? De la ansiedad, de dónde viene y cómo gestionarla, para que no nos limite en el día a día, no Ujú. nos ahogue y no nos haga evitar ciertas cosas que tenemos que hacer. Y no Ujú. lo hacemos para no sentir estas sensaciones desagradables que nos Porque genera. hay diferentes tipos de ansiedad, ¿verdad? Porque siempre se habla de Sí, esa ansiedad social, de gente que le da pues, hasta pánico eso es. tener pues, reuniones sociales, ir a eventos, masificaciones, o incluso yo me estoy dando cuenta con generaciones más ¿Sí? jóvenes, la ansiedad que generan cuando les suena el teléfono, que no quieren contestar a una llamada de teléfono porque les da ansiedad, que prefieren esperar que suene, o sea, que deje de sonar y mandar un WhatsApp. Yo Eso lo estoy es. viendo con generaciones más jóvenes, o mi generación que se ha criado tanto con el teléfono, y Sí, les da ansiedad contestar al teléfono. O sea, sí. vemos que hay diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Sí, eso es, eso es. Hay una ansiedad muy social que suele pasar mucho el tema con la gente, ¿no? A nivel con multitudes de gente, pues en el autobús, no me quiero subir al tranvía, porque hay aglomeraciones, me agobio. Y la ansiedad anticipatoria, al final la ansiedad viene muchas veces de pensamientos catastróficos y anticipatorios. Me llaman al teléfono y yo ya pienso que esa conversación va a ser incómoda, que no sé qué decir, entonces ya Ujú. no lo quiero coger, lo evito. Evito todo eso. Me voy andando al centro porque no quiero coger el tranvía. ¿Por qué? Porque va a ir lleno de gente. Igual no es así, pero mi cabeza me está todo el rato diciendo, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y me está generando todo el rato situaciones catastróficas que igual no pasan. Pero yo ahí lo evito y eso me genera muchísima ansiedad, ¿no? Por eso hay de diferentes tipos, Ujú. a nivel de ansiedad anticipatoria, agorafobia, ansiedad social, hay de muchos tipos según la situación que se dé y según la situación que evitemos y se nos presente, sí. O sea, que yo creo que un poco, si no me, igual digo alguna barbaridad, tú me Sí, corriges, ¿eh? Pero yo creo que es el miedo puede ser un poco nexo común de todo este tipo de diferentes ansiedades, ¿no? Creo sí, que el miedo está presente en todo tipo de ansiedad. ¿Es así? eso es, sí, Ujú. efectivamente. Además son dos emociones que se solapan mucho y yo las diferenciaría en que el miedo hay una situación concreta, por decirlo así. El estrés, por ejemplo, yo estoy estresada por un examen. Cuando pasa el examen, es una situación puntual, ese estrés desaparece. Con el miedo un poquito lo mismo, pues me da miedo subirme a un avión. Entonces, una vez que lo enfrento y me subo a ese avión, ese miedo desaparece. La ansiedad es un Ujú. poquito más constante por Vale. estos pensamientos anticipatorios, ¿no? Me Ujú. quiero comprar una casa y si no puedo, y si no la puedo pagar, y si no he elegido bien, y si
hay miedo por el futuro, obviamente, pero no es una situación puntual, es algo que se alarga bastante en el tiempo. Un poquito sería así como la diferencia, pero por supuesto son dos emociones que están muy conectadas. La Ujú, ansiedad con el miedo a lo que puede pasar, ujú. a lo que ocurre. ¿Y tú crees que a día de hoy, o sea, creo que está bastante normalizada la palabra ansiedad, todo el mundo lo tiene en la boca constantemente? Me parece bueno que se haya Sí, visibilizado tanto, que la gente pues se esté dando cuenta, que se esté tratando de manera profesional, pero no sé si hemos llegado a un punto en el que se pueda empezar a sobreutilizar la palabra ansiedad, porque me estoy dando cuenta que hay mucha gente que eh, se agobia un poquito o sí. tiene cierto grado de estrés. "Ah, esto me produce ansiedad". Pues bueno, no sé hasta qué punto es ansiedad o simplemente es estrés, carga de trabajo, una situación personal agobiante. ¿Crees que podemos estar sobreutilizando o mal empleando la Sí. definición de ansiedad? Sí, al final eso es, como dices, la utilizamos para todo, ¿no? Esto me genera ansiedad y esto. Y es un poco por los síntomas, como el estrés tiene los mismos síntomas, siento inquietud, me pongo nervioso, ya es todo Ujú, ansiedad. Y no es así, al final no es así, ¿no? Tenemos que saber diferenciarlo muy bien, como hemos dicho, si es una situación puntual, si no es puntual y qué síntomas me genera. A nivel síntomas cognitivos, pensamientos y síntomas físicos. La ansiedad es algo más taquicardias, falta de respiración, no es solo una sensación de inquietud, como me puede generar cierta presión o cierto estrés, ¿no? Va un poquito más allá. Entonces, no todo es ansiedad, está muy bien para visibilizar ujú, el tema de que la ansiedad existe y que la tenemos todos, ¿no? En ciertos momentos de nuestra vida, pero no todo es ansiedad. Hay situaciones pues, que simplemente estoy un poquito más alerta, un poquito más inquieto o estresada o agobiada, pero no es una ansiedad como tal. Es un poquito como el ejemplo del TOC, ¿no? Esto me da TOC, esto esté sí, puesto así, me da TOC. Bueno, me puede no gustar, puedo tener mis manías, pero un trastorno es mucho más que eso, es mucho más que una situación puntual, que una manía. Hay muchos síntomas detrás a trabajar muy ujú, importantes y muy duraderos y desproporcionados. Entonces no todo es ansiedad, ni todo es TOC, ni todo es depresión, ¿no? sí, Todos podemos tener una temporada más inquietos, más tristes o tener ciertas manías, pero no nos diagnostiquemos, ¿no? Por decirlo así, el diagnóstico que hacemos todos de, pues es que yo sí. tengo esto. Bueno, Con pues ChatGPT también, que ayuda un poquito. efectivamente, eso es, eso es. Si Sí, pienso estas cosas, sí. ¿Qué ¿qué tienes? me Sí, pasa? ansiedad. Pues eso es, ansiedad, depresión, Sí. lo que sea, pues no, muchas veces no es así, ¿no? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente se asusta de decir, uy, que puedo sentir ansiedad, no pasa nada, ¿no? Y igual no es ansiedad. Ujú. Entonces hay que mirar un poquito todo. O sea, la manera de diferenciar este estrés diario que podemos tener todo el mundo con la ansiedad puede ser, como decías, esta manera de que lo vemos mucho más alargado en el tiempo y de que los síntomas también son como más fuertes, ¿no? El estrés, tú puedes sentir agobio en un momento Eso por es, una carga de trabajo importante, por ejemplo, eso es. pero sí que vemos que la ansiedad sí que te genera más, pues que te paraliza más, que te condiciona mucho más la vida, ¿no? Igual es esa la palabra, que te Sí, condiciona. efectivamente, sí, eso es. Esa sería, yo creo Ujú, que la palabra clave. Es al final también más constante la ansiedad, pero llevamos unos ritmos de vida súper frenéticos, ¿no? Tenemos que cumplir muchos objetivos, tenemos una rutina que no para, descansamos poco, estamos rodeados de estímulos y eso al final también nos estresa. Pero a muchas personas eso también le puede generar ansiedad cuando es algo ujú, constante. No es que sea en un momento puntual, sino es que en el día a día, con todos los estímulos a nivel de luces, ruidos, pantallas, etcétera, eso me puede generar una cierta ansiedad. Pero sí, se tienen que diferenciar, ¿no? No es lo mismo un estrés puntual que una ansiedad prolongada que me limite, que me ahogue. ujú. ¿Y crees que hay más ansiedad en ciudades, en grandes urbes y tal, que no en zonas más con más despoblación, en pueblos, alrededores? ¿Crees que hay más ansiedad en capitales, en grandes ciudades? Sí, yo creo que Sí. sí, por este ritmo de vida frenético, ¿no? Al Ujú, final hay más coches, hay más ruidos, hay más de todo en grandes ciudades, más gente, lo cual nos puede generar muchísima ansiedad, el ir todo el día en piloto automático, ¿no? No estamos pensando qué estoy haciendo ahora, no me estoy poniendo en el presente, estoy todo el rato a un montón de cosas y el estar a un montón de cosas al ujú, final pues, genera en mi cuerpo un estado de alerta, un ujú, estado de alarma y de inquietud, que eso puede llevar a ansiedad o si la sentimos puede mantenerla, por ujú, supuesto, que en estados más de pueblos o así, que ujú. aunque sienta ansiedad, todo eso, que no haya tantos estímulos, también me ayuda mucho a reducirla. ¿Y crees que antiguas generaciones también sufrían de ansiedad, pero no sabían lo que era? ¿O que antes se tenía menos ansiedad por lo que decimos, ahora tenemos un ritmo más frenético de vida, más estímulos también, quizás
vamos más apretados económicamente para poder llegar al ritmo de vida que queremos o deseamos o que vemos en redes Sí, sociales. eso ¿Crees es. que antes o no se tenía o es una combinación de ambas, que no se Eso es. tenía esa conciencia de lo que era ni Sí. teníamos el mismo ritmo de vida? Eso es, yo creo que es un poquito de las dos. Por Mm, supuesto, habrá gente que tuviese ansiedad y estaba más estigmatizada, ¿no? Entonces no se decía tanto, no se ujú, hablaba tanto. Y por otra parte, el ritmo de vida era totalmente diferente y ahora se incrementa muchísimo más con todo lo que vivimos. Las redes sociales, las comparaciones, es algo que dispara muchísimo la intensidad de nuestras emociones y la presión social por encajar, por querer hacer todas estas cosas como los demás, ¿no? Entonces eso nos genera mucha ansiedad. Antes cada uno quizá iba más a lo suyo, entonces sí, tenían ansiedad por sus cosas, pero ujú, no había tanto estímulo constante, tanta presión por ujú. querer hacer, por querer abarcar de más, ¿no? Por querer coger cosas que no están en mi control, que yo creo que sería la clave ahora mismo, que queremos controlar cosas que se escapan de nuestro control, que no dependen de nosotros. Y eso al final nos genera mucha ansiedad, porque no podemos Sí, sí, hacerlo. no, no, claro, no se puede controlar todo, eso Efectivamente, es así. eso es. ¿Y cómo ves tú a día de hoy, que con los ritmos de vida que llevamos y tal, cómo podemos darnos cuenta primero de que tenemos ese proceso de ansiedad, de esa emoción? ¿Cómo de importante es también el poder acudir a un profesional? ¿Cómo tomamos esa decisión de tenemos que acudir a un profesional? O sea, dejar claro que por sí solos podemos tratarnos la ansiedad, podemos autotratarnos la ansiedad o no. Claro, no, al final muchas veces pensamos que nosotros podemos con todo, ¿no? Y esto es una creencia que la hemos tenido todos en algún momento, de decir, pues ahora me siento así, pero se me pasará o yo lo voy a poder gestionar. Pero claro, me tengo que dar cuenta de que no lo puedo gestionar y no pasa nada por no poder gestionarlo. Si yo tengo una caries, yo no me gestiono mi caries, ¿no? Voy al dentista. Pues al final, si yo Ujú, siento ansiedad, voy al psicólogo para tratar esa ansiedad y que juntos identifiquemos de dónde viene el problema y lo podamos trabajar y gestionar. O sea, al final lo que queremos no es controlar la ansiedad, porque no la podemos meter en una jaula y decir, tú te No se, quedas no, ahí, ya no no sales. se puede controlar la ansiedad. Efectivamente, no el control que pensamos todos, de decir, ya está, ya no sale más. No, Ujú, no podemos controlarla, pero sí que podemos transitarla, aceptarla, gestionarla para que no tenga tantos picos de intensidad o no le tengamos miedo a esa ansiedad, que mucha ujú, gente le tiene miedo, ¿no? De decir, ay, que me da un ataque de ansiedad o me da un ataque de pánico. Bueno, pues al final cuando aceptamos que es una emoción más que vive con nosotros y la aprendemos a escuchar y a gestionar, esa ansiedad también se hace más liviana y la podemos ujú, llevar mejor. Entonces yo te diría que no pensar que podemos con todo, porque no podemos con todo, y saber de verdad en qué nos limita y qué nos está limitando y que necesitamos ese acompañamiento de un profesional que nos puede ayudar en el día a día para mejorar la calidad ujú. de nuestra vida. Porque esto cómo se trata, o sea, imagino que también dependerá de cada caso concreto, ¿no? Sí, Pero no hay unos tips que dices, mira, A, B y C, tú haces no, esto y ya no tienes ansiedad, no hay una pastillita mágica, no hay nada, o sea, no hay un ABC de qué hacer, no, simplemente cada persona tiene que tratar su ansiedad de cierta manera, hay que ver de es, dónde viene, ¿no? eso Y es, luego tratarla, imagino, pues en sesión, pues habrá gente que en un mes puede estar aprendiendo a gestionarla, como dices, y hay eso gente es. que tarde años, ¿no? Es así. Efectivamente, eso es. El Ujú, tampoco tener prisa, ¿no? Por gestionarla. Además, muchas veces nos dicen, si nos distraemos por lo que dices de los tips, ¿no? Porque eso también está muy de moda, el tema de, sí. pues haz esto y esto. Y muchas veces nos dicen, si te distraes con otra cosa, la ansiedad desaparece, por ejemplo. Y eso no es así, desaparece temporalmente porque estoy Ujú, focalizando mi atención en otra cosa. Pero en el momento en el que vuelva a la realidad, al día a día, esa ansiedad va a sí. volver y probablemente vuelva incluso más fuerte, porque es como, Sí. oye, no me estás atendiendo, O sea, hay que efecto estoy rebote, aquí. como las dietas, ¿no? Hay efecto rebote. Efectivamente, eso es como un niño que nos Sí. pide una gominola, ¿no? Que por mucho que lo ignoremos y podamos prestar atención a otra Ujú, cosa, el niño va a seguir ahí, quiero mi sí. gominola, ¿no? Entonces, la ansiedad va a seguir ahí. El ignorar Ujú, el problema no significa que desaparezca. Entonces, hay muchos tips de pues, hacer deporte. ujú. Sí, nos pueden ayudar, por supuesto, pero no se generaliza a todo el mundo, ni mucho menos, ni simplemente con eso es como una dieta milagro, ¿no? Ya está, ya la ansiedad se va, no, para nada. Cada uno tiene su proceso, sus tiempos y la entiende de una forma u otra. Entonces, sí, hay cositas que se pueden hacer, por supuesto, a nivel general para llevar la ansiedad,
pero no son un obstáculo para que desaparezca, no va a desaparecer. O sea, no hay milagros, no hay una receta mágica, Efectivamente, no, eso esto, es, cada eso uno es. depende también del trabajo que haga en sí mismo, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Tener Vale. quizá unos buenos hábitos de alimentación, sueño, deporte, buenas rutinas, eso nos puede ayudar mucho a gestionar nuestra ansiedad en general. Pero simplemente eso no va a hacer que desaparezca, ¿no? Porque hay gente que dice, pues si yo lo hago, si yo tengo una buena rutina establecida y No tengo ansiedad funciona. igual, ya, Mm. claro, porque hay cosas más atrás a trabajar desde la raíz para que esa ansiedad se pueda ir yendo poco a poco. ¿Y crees ya ahora que hay, respecto a la diferencia entre población masculina y población joven, hay más ansiedad en mujeres o en hombres o es otro de los mitos? Es otro gran mito, ¿no? Que los hombres no tienen emociones, no tienen ansiedad, Ujú. no sienten ni padecen. Y no es así. Al final hay muchos hombres, muchos varones que también sienten ansiedad, al igual que otras emociones. Lo que pasa que se esconde un poquito más por esa Ujú. vulnerabilidad, ¿no? Yo creo del hombre frente a la mujer, por decirlo así. Pero todos sienten ansiedad, hombres, mujeres, pequeños, jóvenes, adultos. Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿has sentido ansiedad Sí, sí, no, o sea, alguna vez? yo me identifico totalmente, o sea, yo, de hecho, a principios de este año empecé con un proceso de ansiedad, de hecho, bueno, yo lo supe identificar fácil porque mi mujer, la conoces, es psicóloga, Sí, entonces ya sabía un poco de lo que me estaba hablando, ¿no? Entonces, yo sentí como una especie de, estaba, creo que era un domingo por la mañana, un sábado, o sea, estaba a priori relajado, estaba sí, tranquilo, empecé a sentir como una presión en el pecho, me empezaba a faltar el aire y un agobio de no saber qué me estaba pasando. Y sí, bueno, pues estaba mi mujer al lado y me dijo, creo que te está dando ansiedad. Y estaba a priori por eso tranquilo, no me había pasado nada, eso sí que es. estaba en una época de mucho estrés laboral, pero no tenía nada, o sea, no había tenido ninguna noticia impactante que Sí, me digas, me ha cambiado la vida, no, simplemente que creo que fue el cúmulo de varias situaciones, estrés laboral, situaciones personales, sí, que me hizo sentir eso. Bueno, yo no había sentido ansiedad jamás, yo lo había escuchado en amigos, en familia, lo que me contaba mi mujer a veces, sí, pero jamás había sentido ansiedad. Y la verdad es que es una situación bastante desagradable. sí, sí, es muy No se la desagradable. recomiendo a nadie, pero ahí me di cuenta que dije, ahí va, nadie está libre de esto. Efectivamente, O eso sea, es, esto, nadie está eso libre es. de pecado, ¿no? Sí, Y sí, esto es un poco así que dices, no hay nada que te pueda, o sea, que puedas hacer para prevenir eso, porque eso es verdad, ¿no? No puedes hacer efectivamente. nada para prevenir la ansiedad. Claro, Te da y te da, eso es, no hay más. efectivamente, efectivamente. Y hay momentos, como comentas, que te da cuando nos relajamos. O Claro. sea, que igual estamos toda la semana arriba haciendo Ujú. cosas y en el momento en el que llega el finde, por ejemplo, o llega la noche y nuestro cuerpo se relaja, ahí es cuando viene la ansiedad de, hola, aquí estoy, Sí, hazme caso, ¿no? Que sí, sí, tenemos sí. cositas a las que atender. Sí, pues a mí me dio y la verdad que no supe, yo no sabía cómo reaccionar, o sea, me sentí impotente porque Sí, no sabía qué hacer. Sí, ahora, claro, me duele la cabeza, te tomas un paracetamol, estás cansado, te vas a dormir, tienes hambre, comes, tienes ansiedad, ¿qué haces? claro, O eso sea, en es, ese momento de agobio dices, no sé qué hacer, no sé por dónde tirar. eso es, eso es. Yo eso, gracias a Dios, pues, mi mujer es psicóloga, entonces me ayudó. Sí, eh, y creo que fue como 2 meses más tarde, me volvió a dar otra, no sé si era un ataque de pánico o algo así. Ahí ya lo supe identificar, lo supe localizar. Estaba pasando por una época de muchísimo estrés en el trabajo sí, y creo que eso también, como tú decías, que era una alarma, me avisó que estaba pues metido en una vorágine de trabajo, eso es. de responsabilidades, de horas que metía en el trabajo, de cargas, que es cuando dije, cuidado, cuidado, porque yo siempre he dicho que no hay ningún trabajo ni ninguna situación que merezca la pena tu salud y que se te lleve por delante. Pero sí, me di cuenta en aquel momento y ahí es cuando puse freno y dije, bueno, hasta aquí, voy a bajar el ritmo de trabajo y sobre Sí. todo voy a empezar a trabajarlo. Estuve yendo a una psicóloga, de hecho sigo yendo, me viene, porque ya sabes que vas por una cosa, Sí, empiezan salen, a rascar, efectivamente, claro. Al final empiezan a somos rascar, humanos, claro, tenemos de claro, todo para contar. y salen más cosas que tú no sabías. Sí, eso es. Es así. No, pero viene muy bien porque eso me hizo darme cuenta de que tenía que ir al psicólogo, Sí, acudí allí y a raíz de entonces, pues bueno, estoy mucho mejor con muchas otras situaciones de mi vida y ayuda. La lástima es que me tuve que dar cuenta a través de un ataque de pánico. sí, sí. Es la que yo creo que es un poco, esto es como el fisio, ¿no? Hasta que no estás que no te puedes mover, no vas Eso al es, fisio. Cuando tienes un eso mínimo es. dolor, no vas.
pero cuando estás que no puedes, os pasa también Eso en es. consulta, ¿no? Que Sí. la gente cuando ya no puede más es Efectivamente, cuando eso decide. es, eso es. Además, siempre se intenta alargar un poco lo que decías, ¿no? Yo sé que estoy con mucha carga de trabajo y tal, pero yo puedo con todo, ¿no? Yo puedo, hasta que llega la ansiedad. Y ahí tiene esa función también adaptativa que hablábamos antes, ¿no? Porque te venía a avisar de decir, uy, Yeray, igual hay que echar un poquito el freno, Sí. igual tenemos que hacer algo, ¿no? Igual tenemos que cambiar esta rutina que estás llevando hasta ahora. Y realmente venía a protegerte, ¿no? De que hicieses frente a X y que te relajases un poquito y cambiásemos ciertas formas de proceder para que esa ansiedad desapareciese. Entonces realmente a ti te vino como una alerta de hay que cambiar cosas y ponerle punto y aparte a ciertas situaciones. Sí, sí, es como, bueno, yo siempre lo dije, digo, para mí es como la policía. Mm. No viene bien nunca que te pare, tal, oye, Claro, eso hasta aquí, es, bueno, vamos a cambiar cosas, ¿no? eso es, eso es, eso Hasta es, aquí, vamos, un eso punto y es, aparte y vamos a cambiar cosas. eso es. Luego no sé si también, bajo tu experiencia, ves que hay más ansiedad dentro de los que somos autónomos, de los que no trabajamos por cuenta ajena. No sé si esa intensidad de trabajo que tenemos, esas horas que le echamos y sobre todo esa responsabilidad que tenemos con nuestro propio trabajo, Sí, ves que hay más ansiedad en este sector de la población que se dedica a ser autónomo, más aún sí, en España, que sí, estamos muy efectivamente. perseguidos, estamos en peligro de extinción los autónomos. Efectivamente, desde luego, sí. Al Sí, final es un trabajo que le tienes que echar muchas horas, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Echarle horas, menos descanso, muchas preocupaciones para pagar facturas, para llegar a todo. Entonces, sí, y mucha incertidumbre, eso es lo que tenemos los autónomos. Entonces, eso también genera picos de ansiedad, toda esa incertidumbre de no lo puedo controlar, no sé qué va a pasar el mes que viene, no sé cuántos pagos voy a tener que hacer. Y sí, por supuesto que genera ansiedad, pero también otros trabajadores también la sufren, ¿no? Por la presión del trabajo a nivel de jefes. Un poquito por decirlo así sería la diferencia. El ujú, autónomo puede tener más ansiedad por esa incertidumbre del futuro y por la cantidad de pagos que tiene, etcétera, y en otras profesiones puede haber ansiedad por la presión en esa empresa o la presión de jefes o la exigencia de trabajo que encima no lo estoy eligiendo yo. No estoy eligiendo yo ujú. tener toda esta carga de trabajo o tener que llegar a estos límites, a estas fechas. Entonces, hay ansiedad en general, ¿no? En todo tipo de trabajadores, pero los autónomos sí que, por supuesto, por una cosa y otras personas por otra. Ujú. Pero existe mucho la ansiedad en el ámbito laboral. Además, hay una palabra que se llama el burnout, el quemarse en el Sí, trabajo, que eso también tiene su puntito de ansiedad. Al final ujú, sí, no deja de ser ansiedad. sí. Me he quemado y hasta aquí, no aguanto más Efectivamente, y no, eso no es. puedo con mi vida, ¿no? Efectivamente, tengo una carga que no puedo sostener, entonces Ujú. peto, en algún momento tengo que petar por algún lado, no lo puedo aguantar y arrastrar siempre. ¿Crees también que en el sector inmobiliario, porque yo lo veo en el día a día, ya no solo a los que nos dedicamos al sector, a los agentes que también creo que tenemos, nos genera mucha ansiedad, estamos en un mercado que cambia constantemente, es un mercado muy rápido, la propia ansiedad que nos generamos nosotros mismos, porque al final en cualquier trabajo de ventas Sí, la responsabilidad siempre es mucha, la carga de trabajo y las expectativas sobre todo que nos creamos, muchas veces nos generamos nosotros mismos esa ansiedad, pero también lo veo en los clientes, ¿no? En los clientes, en los usuarios que están buscando vivienda en un mercado que va tan rápido. Me lo han dicho muchos amigos que están sí, en nuestra edad. Están buscando vivienda, ven cómo le quitan las viviendas en la cara, que digo yo, porque hay muchísima competencia en el mercado, hay poco stock de viviendas y muchísima demanda y les genera ansiedad y ya van a ver la siguiente casa con ansiedad de me la van a quitar, me la eso van a es. quitar. Y hay gente que yo lo veo que toman decisiones precipitadas a la hora de comprar una casa. No sé si se arrepienten, pero sí que los veo como que dicen que sí porque me la van a quitar Sí, y luego entran las dudas, lo hablan con padres, no es tan bonita, no es tan barata, no me gusta tanto la zona, no está tan bien. Y yo creo que eso es la ansiedad lo que les genera eso el es, tomar decisiones precipitadas. eso es. Eso pasa, lo estoy viendo que pasa, no sé si has tenido algún caso similar o familia o amigos, porque yo Sí, lo veo cada día. sí, 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 totalmente, eso es. Me lo van a quitar, ¿no? Entonces se me va de las manos, se escapa de mi control, lo tengo que hacer ya. Y no es así. Y luego, claro, lo que comentas, vienen dudas, vienen esos pensamientos negativos, catastrofistas, anticipatorios de, pues igual no es lo que quería. O y si no he decidido bien, no he tomado una buena decisión, o si no lo he pensado con calma y con claridad. Lo que pasa que ahí esos son esos polos opuestos, ¿no? De lo tengo Ujú. que decidir porque me la quitan de las manos,
pero también es una decisión muy importante para mí el coger una Ujú. vivienda. Entonces, también lo tengo que pensar con claridad y tener las cosas muy claras. Entonces, es un mundo, como bien dices y como sabrás y verás día a día, que no para, que no hace Sí. más que moverse y las personas, imagino que también a ti te volcarán un poquito todas estas incertidumbres, ¿no? Y todas estas preguntas de, pero ¿cuánto tiempo va a estar en venta esta casa? ¿O tengo tiempo para pensármelo o no tengo tiempo para pensármelo? ¿Es una buena decisión o no lo es? ¿No? Hay veces que tú también harás un poco como psicólogo Sí, sí, de los no me gusta clientes con todas decirlo. estas dudas. No me Sí, gusta decirlo porque no me gusta quitarle el trabajo a nadie, pero es verdad que muchas veces sí, es que la gente se abre mucho contigo cuando sí, viene a ver una vivienda o te cuenta sus problemas como vendedor y bueno, escucho cada historia. Me he pegado 2 horas de reunión y hablando de inmobiliaria 20 minutos. sí, Y el resto es pues una situación que tenían con unos hermanos porque estaba en una herencia, que le gestionaba, eso le es, daba ansiedad porque no se hablaba con su hermano, o le daba a lo mejor ansiedad el entrar a casa de su madre que había fallecido para recoger las cosas, porque tenía todavía ese duelo, ese luto que no había eso hecho. es, eso es. O sea, tenemos tantas situaciones en el día a día que hago mucho de psicólogo sin Sí, cobrarlo, sí, no lo cobro, un poco de intrusismo también, sí, pero sí, la gente te vuelca sus miedos y sus ansiedades y es verdad que es que está en el día a día y a la gente se lo ves, le ves ese nerviosismo, eso esa es, incertidumbre, esa manera de decir, me voy a equivocar, no me voy a equivocar, y tú siempre intentas asesorarle de la mejor manera, pero es eso verdad es, que tampoco puedes tomar la decisión por nadie. Pero sí efectivamente. que muchos te vuelcan esa responsabilidad. Geray, ¿qué hago? Y te quedas así que dices, Claro, a ver, yo haría esto, pero es una decisión tuya y con la que vas a convivir el resto de tu vida, sea una efectivamente. venta, una compra, lo que sea, Eso es, eso pero va a es. depender de ti. Muchas veces nos vuelcan esa responsabilidad, oye, he visto esto, ¿qué hago, Geray? Claro, ¿Qué hago? Y te cargan, te meten una responsabilidad que luego, claro, luego me dio ese ataque de pánico que me dio. efectivamente. Pero te cargan esa responsabilidad, Sí, Geray, lo que tú me sí, digas haré. sí. Y haces, ahí va, Claro, que claro, yo claro. he estado contigo 4 veces, Eso es, tampoco te conozco tan bien ni tengo poder de decisión sobre tu economía para... efectivamente. Y te vuelcan una responsabilidad, Claro. imagino que también te pasará en consulta que Sí, van, sí, oye, ¿qué hago? Dame esta solución. No me digas cómo efectivamente. trabajarlo, dame la solución y déjame en paz, ¿no? Eso es, ¿Te pasa eso es. mucho? Efectivamente, eso es, el buscar soluciones milagrosas, ¿no? Pues no la hay, pues vamos a probar esto, vamos a intentar esto otro, practica esto otro, ¿no? Pero no hay una solución que tú digas, pues haz esto y ya está. Pero es que estamos muy mal acostumbrados, porque, pues eso, vamos al médico, como comentabas antes, nos duele la cabeza, pues paracetamol. Estamos muy acostumbrados a eso y a la inmediatez, al tener que hacerlo ya, ¿no? Todo Sí. ya. Me duele esto y lo quiero arreglar ya. Entonces nos cuesta mucho alargar ese sufrimiento y aceptar que no lo puedo cambiar de un día para otro. Que hay veces que, pues bueno, que hay que tener paciencia y que es un proceso y va poco a poco, como comentabas. Tú les puedes asesorar, pero son ellos quienes tienen que hacer esa reflexión de qué quiero, qué no quiero, pros, contras, Ujú. etcétera, y tomar decisiones. Y en terapia también pasa mucho, que cuesta mucho regular esa paciencia de poco a poco, paso a paso, porque no voy a ver resultados ya. Los voy a ver si soy Ujú. constante Sí. y cambio realmente mis hábitos y pongo en práctica ciertas herramientas, pero para eso tengo que ser constante, no va a ser de un día para otro. A mí, dentro del sector también lo que me sucedió, yo lo vi, un ejemplo muy claro. Después de salir de pandemia, todo el mundo estaba buscando casas en las afueras de Zaragoza, con un trocito de jardín, Sí, grandes terrazas y tal. Yo no soy ningún visionario, pero yo ya dije en aquel momento, esto es un boom que estamos experimentando ahora, la gente que se está mudando del centro de Zaragoza, que no tenían ni un balcón ni nada, necesito sí, espacio, espacio, tengo 2 niños, un perro, espacio, quiero un trozo verde porque se habían agobiado eso durante es. 3 meses en casa. ¿Qué pasa? La gente buscó casa con ansiedad, Sí, buscó sin pensar en el día de mañana, solo vengo de esta experiencia negativa, quiero cambiar eso esto, es. necesito un espacio verde y tal, y ya veremos el día de mañana. ¿Qué me encontré? Con que pasados 6 meses, un año, lo primero que, bueno, bajaron el nivel de las ventas en las afueras de Zaragoza y tal. Durante un periodo de tiempo escaso sí que subieron mucho las ventas de las casas en las Sí, afueras y los precios subieron también. Pero a los 6 meses, un año, sí que vimos como había mucha gente que ya se estaba arrepintiendo, porque decía, claro, no pensé, coche al trabajo todos los claro, días, el colegio de los niños todos los días, ahora el niño queda con los amigos en el centro de Zaragoza, tengo que ir a claro, buscarlo, tengo que pagarle un taxi, quiero quedar a cenar con los amigos, lo mismo, no puedo beber una eso copa de es. vino porque tengo que coger el coche. Pues la gente compró con ansiedad, compró con Sí, ese, es que vengo de esta situación y lo quiero solucionar, eso es. y luego se arrepentían. Y yo con mucha gente me senté, de hecho tengo un muy buen cliente que él no se ha arrepentido, pero yo, Sí, yo ya le avisé, digo, ojo, no te arrepientas.
cuando te arrepientas porque te estás comprando algo en una población alejada de Zaragoza, Claro, ahora te viene bien por lo que has vivido, pero es que esto es una hipoteca eso es, durante 30 años. eso es. No es una casa para mañana, es durante 30 años. Y sí que vi como mucha gente se arrepintió. Sí, Claro que pasa que esa gente a los 6 meses, un año quería vender la vivienda, obviamente le daban menos dinero del que pagaron y entró otro proceso de ansiedad sí, en el que decían, claro, pues ahora no lo voy a poder vender, o voy a poder vender por menos, voy a perder dinero, pero son consecuencias de sí, tomar una decisión bajo un proceso de ansiedad. Yo efectivamente, lo eso vi, es, bueno, lo vi claro, pero yo porque preveía cómo iba a ir el mercado, eso pero la es. gente tomó decisiones de manera Sí, precipitada y sí. luego pues hay muchos que perdieron dinero Sí, sí, por porque solo eso, estaban teniendo en cuenta una situación concreta, ¿no? Que fue el confinamiento, claro. la pandemia. No estaban teniendo en cuenta la situación general del día de mañana. Eso es. Entonces ahí vienen las dudas, la incertidumbre, el meter en un bucle, un poco lo que decías, ¿no? De otro proceso de ansiedad. Claro, Al final muchas veces entramos en esos bucles. Salimos de uno, entramos en otro, ¿no? Un sí, poco sí. así. Y también hay que aprender a cortar ese bucle, no estar constantemente metidos en todos esos círculos viciosos. O sea, que a nivel de un poquito resumiendo, recapitulando un poquito todo lo que hemos hablado, la ansiedad es una emoción. Bueno, haz el resumen, tú que lo vas Venga. a hacer mucho mejor que yo. Vale, Unos sí, pequeños, no vamos a dar tips vale, generales, pero bueno, un pequeño resumen de qué es, cómo vale, podemos identificarlo y qué es lo que tenemos que hacer para vale, tratarlo. vale. Al final la ansiedad, lo que hemos dicho, es una emoción, ¿no? Es una emoción Ujú, natural que alerta a nuestro cuerpo para enfrentar un peligro. El problema viene cuando ese peligro muchas veces no existe. Entonces estamos generando una energía hacia algo que no tenemos que afrontar realmente. O cuando esa energía, esa ansiedad es muy intensa, entonces nos limita en vez de ayudarnos y protegernos. Entonces eso sería la ansiedad, que es algo natural y que todos sentimos. ujú. Cuando vemos que estamos limitados por esa ansiedad o que tenemos evitación por ciertas situaciones, tenemos que buscar ayuda profesional, ¿no? Para trabajarla desde la raíz y poner herramientas que a cada persona individualmente nos pueda venir bien y nos pueda beneficiar. Entre esas herramientas, pues está muy bien el autocuidado, hábitos de una buena rutina, deporte, buena alimentación, buen descanso. El Y deporte luego ayuda mucho, ¿verdad? el deporte ayuda mucho, sí. Sí, esa dopamina, ¿no? que te Efectivamente, genera. efectivamente, eso Ujú. es, eso es. Pero muchas veces la dopamina la buscamos en otras cosas, como en el TikTok, porque eso también nos Peligroso, genera mucha es dopamina las redes peligroso el TikTok. sociales, efectivamente. Pero ahí es una dopamina negativa, o sea, ahí nos Ujú, está engañando porque dura poquito. La del deporte es una dopamina positiva, ¿no? Nos ujú. ayuda, realmente nos hace sentir bien. Entonces, un poquito cambiar esos hábitos, obviamente nos ayuda. Nuestro entorno también nos ayuda un montón, el juntarnos con gente que nos valide, que realmente nos comprenda, que nos escuche, qué necesitas, no eres un exagerado, no es una tontería lo que estás diciendo, O sea, es normal sentir eso. es muy importante apoyarte en tu círculo cercano, Eso familia, es, amigos, eso es, que conozcan por lo que estás pasando y que te eso es. apoyen en ese proceso, ¿no? Eso es, Ujú, porque nos puede como ser un factor protector, como puede ser también un factor que nos genere más ansiedad. Si hay comparaciones, presiones, sí, juicios, críticas, entonces el entorno es súper importante también como apoyo y que nos valide, nos comprenda y nos podamos apoyar un poquito también en ellos. Eso también ayuda mucho con la ansiedad. Y luego, sobre todo, el centrarnos en el presente, en lo que estoy haciendo ahora. Estoy comiendo, no estoy comiendo pensando, tengo que coger el autobús, ¿qué me voy a poner? Llego tarde al trabajo. Eso también nos genera mucha ansiedad, ¿no? Eso creo que es... ahí fallo yo también, o sea, fallamos Sí, aquí muchos, ¿eh? efectivamente, aquí estamos todos, pero por Sí, la vida frenética que tenemos, sí. ¿no? Por este ritmo... No disfrutamos de las cosas de ahora. O Eso sea, es es, verdad que estoy comiendo, bueno, yo que hago algo fatal, que no tengo que hacerlo, pero como con el móvil al lado, sí, siempre hay alguna llamada, un WhatsApp, un correo. Durante un efectivamente. tiempo me lo quité, creo que me duró 3 días, porque Sí, luego el día a día te come, sí, pero es verdad que es lo que dices, no disfrutamos del momento, incluso cuando ves una serie, ya tienes por efectivamente. hábito coger el teléfono, estar Eso es, haciendo dos cosas, y dices, ¿por qué no te centras en ver la serie, eso en es, ver la película? eso es. O, bueno, lo hablaba con mi mujer hace poco también, perdón, que te corté. No, dime. Lo hablaba con mi mujer, Sí, sales por ahí, ves citas de parejas, todo el mundo está con el teléfono. Nadie totalmente, está contándose qué tal la semana, cómo totalmente. estás, etc. También yo creo que es generacional, que ahora estamos, es la extensión de tu mano, Sí, pero es verdad sí, que no disfrutamos de la compañía de los demás, estás para nada. constantemente con el teléfono, te absorbe tantísimo, porque lo que decías, buscas estímulos constantes, y no te Todo el vale uno, rato. dos o tres, tienes Eso que es, tener, o sea, no disfrutamos de las cosas. eso es.
para nada. O sea, estoy haciendo Sí, sí, sí. un speech en voz alta porque yo tampoco lo hago, ¿vale? Efectivamente, Pero yo creo que nos pasa a todos. fallamos todos, ¿no? Efectivamente, eso es. Estamos como a 1000 cosas a la vez. Entonces, claro, eso para la ansiedad es un caldo de cultivo. Dice, pues aquí que me presento, ¿no? Que no te estás centrando en una cosa. Entonces nos damos una ducha y estamos, pues eso, pensando todo el rato en lo que tenemos que hacer constantemente, en Sí. vez de me estoy duchando, o estoy comiendo, o estoy hablando con mi pareja, ¿no? Ya dejaré eso para luego. Entonces también esto es muy importante con la ansiedad como herramienta. Y luego también el aprender a cuestionar nuestros pensamientos. Hay una frase que me gusta mucho, que es que no somos nuestros pensamientos, sino la voz que habla con ellos. Entonces, yo puedo pensar que no soy capaz, puedo pensar que esto no va a salir bien, pero es un mero pensamiento. Yo soy la voz que habla con ellos de decir, vale, ¿qué evidencia hay de que esto no vaya a salir bien? ¿Qué evidencia hay de que no voy a ser capaz? ¿Quién está hablándome? ¿Quién me está diciendo esto? No creernos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces también mucha reestructuración cognitiva con el tema de la ansiedad y cuestionarnos mucho las cosas y tener unos pensamientos positivos que me ayuden, que me empujen, no que me paren y me limiten. Entonces un poquito eso con el tema de la ansiedad, así a grandes rasgos, yo creo que es algo que nos puede ayudar. Pasa que eso yo creo que es un trabajo del día a día, ¿no? Es un trabajo, Eso es, sobre todo ponerse en manos de profesionales, eso pero luego es, es un trabajo propio de cada uno de nosotros y de cada día, porque bueno, efectivamente. es muy bonito decirlo así, pero luego aplicarlo Sí, es muy complicado. es muy difícil y ser Sí. constante en esa Sí, aplicación. eso es. Ahí también es donde entra el trabajo del psicólogo, ¿no? Del profesional. Al final, él no lo puede hacer por ti, él te da las herramientas, eres tú quien tiene que practicarlas en el día a día y luego en sesión comentar, esto he podido hacerlo, esto no he podido hacerlo, ¿por qué? ¿Qué es? Porque nos cuesta, vamos a intentar cambiarlo, vamos a intentar hacerlo de otra forma. Nos acompañan para poder llegar a hacerlo en nuestro día a día y poder generalizarlo a todos los ámbitos, porque al final lo de la consulta se queda en consulta, ¿no? Pero luego es la vida de uno mismo quien tiene que poner en práctica todas estas cositas. O sea, al final somos nosotros Eso responsables es, de nuestra eso propia es, ansiedad, el eso es, psicólogo nos da herramientas para eso es, poder gestionarla, no solucionarla, que no se puede solucionar, eso es, pero al final es responsabilidad nuestra, ¿no? efectivamente. El día a día, con nuestros actos y lo que hacemos, pues el poder aprender a gestionarla. ¿Crees que hay personas que tienden más a la ansiedad que otras? ¿Crees que hay gente que no se puede librar de la ansiedad nunca? La ansiedad, una vez que aparece en tu vida, es muy complicado que se vaya del todo. Vale. Es decir, sí Malas que... noticias para mí. Lo siento. Pero sí, Sí. una vez que aparece es muy complicado porque hay personas con más tendencia ansiosa. O sea, claro, al final cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y hay personas que tienen esa tendencia más ansiosa. Y una vez que aparece, es verdad que es muy complicado que desaparezca. Entonces, sí, puede ser que haya personas a las que les afecta más, les viene con mayor intensidad y a otras que no tanto, pues bueno, que igual sí que la conozcan, que les haya aparecido en su día a día, Ujú. pero que no tengan que convivir tanto con esa ansiedad. Entonces sí, depende de muchos factores, de cómo es la persona, su personalidad, sus hábitos, su calidad de vida, cómo se toman las cosas, depende mucho, pero sí que puede haber personas más propensas Ujú. a esta ansiedad, no solo por ser como soy, sino también por todo mi alrededor. Vale, pero al final Efectivamente, volvemos a lo de que cada uno será responsable, ¿no? eso es, De tratarla, de gestionarla y de aprender a convivir con ella, ya que efectivamente. no le condicione la vida. O sea, es más propenso o menos propenso, las herramientas para tratarla imagino que son las mismas, ¿no? Efectivamente, sí, eso es. Ujú. Es como una persona que es más propensa a enfadarse que otra, ¿no? Pues Claro, hay personas más tranquilas que no se enfadan tanto y hay sí. personas que son más explosivas, ¿no? Por decirlo así. Pues bueno, pues al final es aprender a gestionar ese enfado. Parece que con el enfado es más fácil, ¿no? Lo vemos más en el Ujú. día a día, Sí. pero es aprender un poquito a gestionarlo. Pues con la ansiedad pasa un poco lo mismo, Ujú. que puedo ser más propensa o no, pero al final si aparece, pues es mi ansiedad, entonces la tengo que escuchar, identificar, gestionar como mi ansiedad. Cada persona es diferente y a cada uno se le presenta de forma diferente. Muy bien, muy bien. Bueno, buena masterclass. A ver si me aplico algo de lo que has contado, a ver si puedo. Ya te Sí, diré. vale, ya me contarás. Muy bien. Para terminar, te voy a hacer ¿Sí? una pregunta que nos dejó nuestro anterior invitado, Luis Vale. Martín, ¿vale? A ver qué contesta. Una pregunta muy interesante, ¿eh? Yo también me dejó un poquito pensativo. Nos dijo nuestro amigo Luis. Se ha cumplido el sueño de ser lo que de pequeño dijo que quería ser de mayor. Sí, puede ser, sí, ¿Sí? sí.
Al final, igual no de pequeña, ¿no? Porque cuando somos pequeños pues queremos ser muchas Sí, sí, cosas sí. y no somos nada realistas. Pero sí, cuando yo estudiaba la carrera de psicología, yo me veía Ujú. en mi despacho con mis pacientes y ahora mismo pues estoy cumpliendo un poquito ese sueño, ¿no? Que a veces se nos olvida, pero muchas veces también recuerdo el decir la Yara de hace 15 años, estaría orgullosa Sí. de la Yara que soy ahora, efectivamente, sí, Muy bien, eso qué es. chulo. Muy bien. Muy bien, bueno, pues Yara, pues nos gustaría que nos dejaras una pregunta para el próximo invitado, lo que se te ocurra, no tiene que ver nada o con ansiedad o con inmobiliario, bueno, Vale, con lo que tú consideres tienes libertad. me gustaría preguntarle que si cree que gestiona bien sus emociones o cuál es la emoción que más le cuesta gestionar. Vale, pregunta complicada y comprometida. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vale. Bueno, pues Yara, nada, muchas gracias por venir, por esta masterclass que nos has dado, por ayudarnos a aprender un poquito más sobre la ansiedad, a identificarla y sobre todo a saber cómo podemos gestionarla, ¿no? Y bueno, el siguiente paso será que podamos ponerlo en práctica, que creo que es lo más difícil, ¿no? Efectivamente, eso es, Y bueno, a ver sí, si nos aplicamos todos un poquito de lo que has contado, ¿vale? eso es. Muchas gracias por A venir. ti, Geray. Bueno, a vosotros muchas gracias por ver este episodio, espero que os haya gustado, es un episodio distinto, un poquito más intensito, ya lo habíamos avisado, y bueno, espero que hayáis aprendido un poquito más sobre la ansiedad, es algo que todos podemos sufrir en cualquier momento, o cualquier amigo o familia cercana, y bueno, muy atentos a nuestras redes que pronto subiremos el próximo capítulo. Gracias.